Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia, y efectivamente es noticia de hace escasos minutos, acaba de salir en los medios de comunicación que la Audiencia Provincial de Madrid ha hundido, literalmente hundido, a Begoña Gómez y Pedro Sánchez con un auto demoledor, pero demoledor. Es demoledor contra Begoña Gómez y avala que el juez, el ilustrísimo señor Peinado, siga investigando a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados, así como también por la presunta apropiación indebida del software de la Complutense que el otro día vimos que había también avalado. Vamos a verlo todo en este vídeo. Yo creo que Pedro Sánchez ya solamente tiene como camino la dimisión, porque todo lo que dijo del fango, todo ha quedado en auténticas falacias por parte del señor Sánchez. Vamos al vídeo. Bien, efectivamente, mazazo monumental a Begoña Gómez y Pedro Sánchez, que ya no tiene excusas, al avalar la investigación del ilustrísimo juez señor Peinado respecto a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y el otro día presunta apropiación indebida del software de la Complutense. Vamos a ver ahora el contenido de ese auto que ha salido ya en varios medios de comunicación. Tremendo lo de este procedimiento, que siempre sale todo primero en los medios de comunicación y después nos notifican a las partes. Pero bueno, como lo he visto en los medios, os lo puedo contar tal y como además ya sabía que iba a ocurrir, porque es que lo que ha ocurrido es lo que tenía que ocurrir en un país donde existe la justicia. Este mazazo a un Pedro Sánchez que solamente tiene un camino, y es la dimisión ante este descrédito y este escándalo que supone este auto de la Audiencia Provincial. Bien, antes de explicaros todo y de seguir con el vídeo, os voy a pedir, como siempre, que me dejéis un like, por favor, por informaros y por hacer este esfuerzo, y daros muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por valorar mi trabajo. También dejadme en comentarios qué es lo que os parece este auténtico mazazo y si creéis que obviamente Pedro Sánchez debería dimitir, pero ya. Pero es que ya. Bien, la Audiencia Provincial de Madrid acaba de dictar un auto que tenía que resolver los recursos de Begoña Gómez y Fiscalía, que pretendían el archivo de la investigación del juez Peinado. Se pretendía que se archivara, que esto ya se quedara en nada, ¿no? Según Pedro Sánchez, todo era fango, bulos y recortes de periódico, pero nuevamente la Audiencia Provincial ha dicho alto y claro que siga investigándose por clarísimos indicios de delito. Ya no es fango, ya no es extrema derecha, ya no son bulos, no, y tampoco es el juez Peinado. Ahora es nuevamente la Audiencia Provincial de Madrid, que simplemente acota en un aspecto la investigación, y es lo siguiente, y después lo que dice sí que es también demoledor. Dice que ciertamente va a acotar en el sentido que deja fuera simplemente el tema del rescate a Globalia, en tanto en cuanto no aparezcan nuevos indicios o nuevas pruebas. Eso es únicamente, ya sabéis, el tema de Javier Hidalgo y todo lo relativo al rescate de Globalia, esos cientos de millones de euros. Eso es lo único que queda fuera, pero todo lo demás tiene que seguir investigándose, es decir, y porque hay indicios clarísimos, y además dice una cosa que es muy importante, ahora os la voy a comentar, indicios clarísimos de que puede haber delitos. Por una parte, el tráfico de influencias presunto por el hecho de que se le concediera la cátedra esa extraordinaria de transformación social competitiva con su máster, a pesar de no tener ningún tipo de titulación. No hubiera podido ni cursar ese máster ella, y le han dado una cátedra extraordinaria, algo que no se había hecho jamás en la Universidad Complutense de Madrid, como sabéis, después de que Begoña Gómez llamara al propio rector, a la Moncloa, y nada más ir, él le dijera al vicerrector que había que crear una cátedra para la mujer del presidente del gobierno. Bien, eso que debe parecer normal a los seguidores y votantes de Pedro Sánchez, eso va a seguir investigándose, porque obviamente ahí hay una presunta
obviamente una presunta comisión de un delito de tráfico de influencias. También se va a seguir investigando todo el tema de la concesión de contratos o subvenciones a Juan Carlos Barrabés, y se dice en ese auto, según he leído en varios medios de comunicación, que obviamente es muy extraño, muy llamativo el hecho de que tras visitar la Moncloa y empezar a ayudar a Begoña Gómez en la creación de ese máster que ella no hubiera podido hacer porque no tenía la formación. Es como si yo quiero hacer un máster en, no sé, en ingeniería aeroespacial. No tengo ni idea cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer todo el contenido formativo. Bueno, pues necesitaba alguien que se lo pudiera hacer, que era Juan Carlos Barrabés, esta persona que visitó en 8 ocasiones la Moncloa, 2 de las cuales estaba presente Pedro Sánchez. Bien, dicho esto, entiende que es muy llamativo la audiencia provincial que después de esa visita primera a la Moncloa y esas reuniones con Begoña Gómez, pues bueno, él tuviera, o sus empresas, Innovanex, etcétera, tantísimos millones de euros, más de 10 millones, por ejemplo, en Red.es, en contratos públicos. Entonces se entiende que eso es muy llamativo y que obviamente hay que investigarlo, porque Begoña Gómez, como sabéis, hizo 2 cartas de recomendación para que se le dieran contratos millonarios. Eso que Pedro Sánchez denominó en su momento declaraciones de interés. Y también se la va a poder seguir investigando por la presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid, que se desarrolló con dinero público, casi 200.000 euros, y que, como sabéis, al parecer se ofrecía en una web privada, transformatsc.org, que justo ahora ha desaparecido, no se ve, no se sabe dónde está, pero eso se va a seguir investigando. También habrá que ver qué posibles delitos puede haber en el hecho de que haya desaparecido justo ahora esa web que podía dar acceso a ese software. Eso hay que investigarlo también, porque es algo que yo personalmente veo que no responde a la mera casualidad. Por tanto, creo que queda en evidencia Pedro Sánchez totalmente, todas sus explicaciones, sus cartas lacónicas, melancólicas, amorosas y toda su trayectoria epistolar desde que empezó todo este tema y sus amagos de dimisión le dejan ahora mismo a nivel del barro, porque todo lo que ha dicho se ve ya que es mentira, ni es fango, ni es la extrema derecha, ni son bulos, ni es desinformación. Todo lo que ha pretendido hacer después de eso es un plan de degeneración democrática, amordazando a aquellos que han dado la información veraz. Eso es lo que se pretende, amordazar. Eso es lo que se ha hecho. Se pretende que no se dé información veraz y objetiva, como por ejemplo en el hecho de que la Fiscalía arremetió contra mí, diciéndome a mí que yo soy el que revelo secretos, cuando se había filtrado a El País incluso el informe de la UCO antes de que yo estuviera ni siquiera personado, y eso da exactamente igual. Bien, pues Pedro Sánchez ahora mismo solamente tiene una salida, y es la dimisión, y más aún cuando esta semana ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a tener que tomar la decisión sobre la admisión o no de las querellas de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez contra el ilustrísimo juez señor Peinado por prevaricación y revelación de secretos. Y cuando no las admita a trámite, porque no las va a admitir, Pedro Sánchez queda totalmente desacreditado. Totalmente desacreditado. ¿Qué es lo que va a impedir que tenga que dimitir cuando tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la Audiencia Provincial de Madrid le están dejando totalmente en evidencia? ¿Qué es lo que va a hacer? Eso es un absoluto escándalo mundial. El otro día fue The Economist el que lo dijo, pero es que esto ya va a ser un escándalo a nivel mundial. Y Pedro Sánchez al final necesita apoyos, porque Pedro Sánchez, por mucho que tenga un manual de resistencia, tiene quien le está sosteniendo. Y eso sabéis perfectamente que es así. Y espero que dimita en breve. ¿Cuál es el problema? El problema es que después de él viene Núñez Feijóo. ¿Y cuál es el problema en eso? Yo personalmente quiero que se vaya Pedro Sánchez ya, o sea, cuanto antes, porque esto está, vamos,
acabando con lo que podía haber de democracia en España y con el crédito de las instituciones a pasos agigantados. Es terrible, tremendo, o sea, ha acabado, es increíble cómo ha podido acabar con el prestigio de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, del propio Congreso, de todo, del Consejo General, del Poder Judicial, del Banco de España, de todo, o sea, del Tribunal Constitucional, que ya no tiene ningún crédito desde que está ahí Pedro Sánchez. Es tremendo, o sea, el descrédito institucional de la justicia, de todo, es tremendo, porque encima quiere, cuando se le investiga a él, echar totalmente la culpa a la justicia, desacreditando y querellándose contra el magistrado. Bueno, esto es tremendo, ¿no? O sea, el descrédito institucional que ha hecho Pedro Sánchez y el daño a la democracia, esto es prácticamente irreparable. Pero el problema está en que, digo yo, que se tiene que ir ya, pero que a mí Núñez Feijóo lo que me parece es que ahora mismo es, digamos que el mal menor, porque es una persona que ha querido imponer la vacunación obligatoria forzosa, ya lo sabéis, en 2020, que decía que había que retirar todos los coches de combustión de más de 10 años, que el otro día se le ha ocurrido decir la jornada laboral de 4 días, bueno, no sé, es que a mí personalmente no me gusta nada. Ahora bien, como es el mal menor y es lo que viene, pues habrá que, por lo menos, en el sentido de que se tiene que ir Pedro Sánchez ya y dimitir, pues bueno, pues por lo menos alegrarnos y ver si un poquito podemos ir mejorando, un poquito, que no creo yo que esto vaya a ser una mejora absoluta, porque como os digo en otros vídeos, al final los dos tienen que caminar por la misma autopista que les han impuesto, y ellos, pues bien, uno puede ir a la izquierda y otro a la derecha en la misma autopista, y uno puede ir a 80 y otro puede ir a 120, el rojo y el azul, pero va exactamente igual, en misma dirección. No se les permite cambiar de dirección o salir de la autopista, y eso es así de claro, que lo vemos perfectamente en el hecho de que cuando llegue el Partido Popular no va a derogar ninguna de las leyes que ha promulgado el Partido Socialista. Eso no ocurre cuando lógicamente debería ocurrir, y esto lo vimos, y ya acabo con esto, por ejemplo, y pongo un ejemplo, no digo ni nada, pero simplemente sí lo quiero poner. Es el claro ejemplo de, por ejemplo, la ley de Biogen, por poner un ejemplo, ¿no? Que decía el Partido Popular que era inconstitucional, se recurrió al Tribunal Constitucional, se dijo que era constitucional, y después, cuando gobernó el Partido Popular, no la derogó, la dejó. Y como eso cualquier ley, me da igual, ya os aseguro que ninguna ley del Partido Socialista la va a derogar el Partido Popular, porque al final eso no ocurre, y eso a mí pues es lo que me hace ver que simplemente, pues bueno, dentro de lo que hay, pues se mueven en una autopista muy estrecha y con muy poco margen de acción. Ahora, vuelvo a insistir, entre lo que tenemos ahora y lo que viene, vamos, lo que tenemos ahora es lo peor, o sea, es lo peor de lo peor de lo peor, y por eso creo que tiene que irse ya, porque vuelvo a insistir y termino ya, el descrédito institucional que ha hecho Pedro Sánchez y el daño a la democracia y a España a todos, es algo que yo no he visto desde que tengo uso de razón, jamás, nunca. O sea, ese hombre tiene que dimitir ya, y yo creo que la justicia lo ha dejado en una absoluta evidencia, donde solamente le queda un camino, que es el camino de la dimisión. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo, dejadme like, comentarios, y nos vemos en siguientes vídeos. Espero que para celebrar cuanto antes la dimisión de Pedro Sánchez. Ese día me tomaré una buenísima kombucha.